Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Human Leader. El día de hoy seguimos platicando acerca de los retos de recursos humanos en el aquí y en el ahora. Y vamos a platicar con una persona que tiene mucho conocimiento en estos temas. Ella nos acompaña desde Argentina, María José Baza, que vamos a estar hablando acerca de un tema súper relevante y es cómo alineamos a recursos humanos a las estrategias de negocio de la organización o cómo se alinea recursos humanos a esas estrategias. Y vamos a platicar acerca de tres grandes temas que tienen mucho que ver con la cuestión de escucha, con el tema de estrategia digital y finalmente con la cuestión de empoderamiento. Todo esto encaminado a que recursos humanos se pueda alinear a la estrategia de su organización. Gracias por acompañarnos. Es un placer que estén aquí el día de hoy. Esto es el podcast de Human Leader. María José, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto que nos estés acompañando en el podcast de Human Leader. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá desde Argentina, con un clima más o menos entre primaveral y invernal, pero bueno, mañana empieza la primavera. Ya. Sí, 21. Buenísimo, porque nosotros estamos del calor extenuante aquí en el norte de México, en Monterrey particularmente, todavía temperaturas ayer como de 36 grados centígrados y ya viene bajando un poquito, porque típicamente estas fechas son 40, 41, pero bueno, qué envidia la temperatura que tú tienes por allá. Bueno, muchas gracias. Bueno, Rogelio, un placer estar aquí contigo. La verdad que un placer y me encanta todo lo que se está gestando de conexiones entre distintos actores de recursos humanos en distintos países. A eso debemos agradecer a la pandemia, porque tuvo sus desastres, hecatombes, pero por otro lado nos ayudó también a conectarnos mucho más a través de medios digitales. Y sí, eso es un recurso que hay que aprovechar muchísimo. Sí, totalmente. Y sobre todo lo más interesante de te digo, nos desviamos un poco, no pasa nada. Lo más interesante de todo esto es que también la tecnología fue evolucionando. Déjame te cuento que al principio el podcast lo hacíamos de manera presencial en un estudio aquí en Monterrey. Viene con las limitantes también de invitados, pues obviamente eran invitados de la ciudad por el tema de hacerlo presencial. Viene este tema, se abre esta ventana, esta oportunidad de tener conversaciones tan ricas y tan interesantes como esta contigo, pero aparte la tecnología, pues sí dio un brinco bastante interesante. Las primeras grabaciones que empecé a hacer por Zoom hace apenas 18 meses, todavía se veía algunos temas de calidad que si haces un comparativo, es totalmente distinto, ¿verdad? Otras plataformas también ha sido el cambio. Entonces, lo celebro y nuevamente, María José, gracias por estar aquí con nosotros. Y me voy directo a la primera pregunta que para nosotros siempre es la más importante y también han dicho algunos de los invitados, la más compleja de responder. ¿Quién eres tú? ¿Quién es María José? Bueno, en principio soy María José Baza. Los títulos que tengo son como pertenencias, pero no me definen. Yo me defino como un estudiante serial, porque a mí me gusta mucho el aprendizaje y no creo que el aprendizaje se termine en la universidad. Por el contrario, tiene que ser un aprendizaje continuo y las organizaciones de alguna manera tienen una responsabilidad también en la educación. No queda solamente limitado a instituciones educativas. Para mí, las organizaciones tienen que ser socialmente responsables, tanto para su audiencia y sus comunidades, como para los empleados que integran la organización. Entonces, ¿qué soy? Tengo algunos títulos y gran experiencia en recursos humanos, si querés. Ya.
Y como persona, ¿quién es María José? Platícanos un poquito. Bueno, como persona, trabajé muchos años en recursos humanos, soy licenciada en psicología, tengo un posgrado en neurociencias y básicamente de lo que me estoy dando cuenta últimamente, y es con toda la autorreflexión que hicimos en la pandemia, es que es absolutamente necesario empezar a tener una visión más humanística dentro de las organizaciones y empezar a tener una escucha activa, una visión estratégica, si querés, para que de algún modo las áreas de talento empiecen a poner en valor las prestaciones que debieran dar para, de alguna manera, las prestaciones a sus clientes internos para poder posicionarse. Pensá que ellos tienen las áreas de talento tienen una gran responsabilidad que es, de alguna manera, convertir la estrategia organizacional en comportamientos en los empleados. Y no es tarea menor. De alguna manera median entre los objetivos organizacionales y los intereses de los empleados. Entonces, no es menor la responsabilidad que tienen, realmente. Y para eso tienen que tener gran visibilidad acerca de todas las variables que están en juego. Ya, me encanta esto y muchas gracias por acompañarnos nuevamente, María José. Y déjame te cuento que en esta serie de episodios hemos estado platicando acerca de los retos y desafíos que tiene la función de recursos humanos, pero algo bien interesante que hemos querido hacer es quedarnos sobre todo en el aquí y en el ahora. Sí sabemos de todos los retos que vienen al futuro, obviamente podemos tomar algunos de referencia, pero lo importante es cómo damos herramientas en el aquí y en el ahora para empezar a hacer este cambio. Y tú ahorita dices una cosa bien importante, las organizaciones, recursos humanos se tiene que seguir o se tiene que enfocar cada vez más en el aspecto humanista y en el aspecto de la escucha. Pero ahí dices algo que es clave y es sobre lo que quiero que nos vayamos moviendo el día de hoy. Lo tienen que alinear a la estrategia. Entonces, prácticamente para esta plática, nada más tengo una pregunta preparada, aparte de la importante de quién eres tú, que ya acabamos de pasar. Pero esta pregunta única, y sobre esto nos vamos a estar moviendo, es cómo debe hacer recursos humanos para alinear su función a la estrategia del negocio, María José. Para mí la clave está en la escucha activa, porque una estrategia, ¿cómo se debe de alinear? Dentro de una oficina, en el comité de directores, o se debe empezar a estructurar de acuerdo a todos los aportes de valor que pueden hacer cada uno de los empleados, ¿sí? Puede haber dos resultados distintos, que es la estrategia se delinea dentro de una oficina y después sea muy difícil de aplicar porque no hay alineación de los empleados y de ahí por ahí contratan consultoras para hacer un proceso de change, para tratar de forzar el alineamiento. Para mí lo más inteligente es al revés, empezar a como hacer iniciativas para que haya muchos canales ascendentes de comunicación y se empiece a escuchar a los empleados. Por eso hay un montón de herramientas que probablemente la audiencia las conoce, pero básicamente para mí son crear canales para que todos los empleados puedan de alguna manera intervenir y ofrecer oportunidades de mejora, porque ellos de alguna manera tienen mayor contacto con los clientes que los que tienen los directores. Entonces, al tener mayor contacto con los clientes y ser más jóvenes además, tienen una visibilidad muchísimo más acertada acerca de lo que necesita el cliente, de lo que precisa el mercado y cuáles van a ser las predicciones futuras. Entonces, una estrategia que se delinea a ciegas, sin todas las voces para poder alimentarla, es muy difícil que vaya al fracaso. Yo prefiero, de alguna manera, crear los canales necesarios para que los empleados puedan participar y además garantiza la alineación, porque si vos haces participar a todos los integrantes, después no tenés que hacer nada, ningún plan de alineamiento.
¿sí? Entonces, las estrategias, por ejemplo, abrir un nuevo proyecto, una nueva unidad de negocio o encontrar un nicho de mercado, bueno, perfecto, que sea un proyecto transversal, y en general es necesario que sea multidisciplinario, y ahora más que nada basado en datos, porque nosotros no tenemos que salir de la inteligencia artificial. Yo ya estoy hablando de como una tendencia post-digital. Las empresas ya están paradas sobre los datos. Lo que es necesario es que haya personas que sepan interpretar, correlacionar esos datos y de alguna manera hacer una intervención con esos datos, poniéndole su cuota creativa y inteligencia humana, que no la tiene la inteligencia artificial, para poder hacer intervenciones en el mercado y no solo hacer intervenciones, planificar, que ahora se puede planificar a corto plazo, sino relevar también el impacto de esa intervención para ver si fue positivo o negativo y de alguna manera capitalizarlo como una lección aprendida o no, pero siempre midiendo, con indicadores, ¿sí? Y si no tuvo impacto, volver a probar. Es decir, para mí el empleado ahora tiene que ser como un científico, ¿sí? Y recursos humanos de alguna manera tiene que propiciar para que los grupos empiecen a tener, primero, que sean multidisciplinarios, porque cuanto más perspectivas haya, mejores son los resultados, y que después empiezan de alguna manera en participar en todas las decisiones de la organización. Esto de las estructuras tradicionales con un montón de jerarquías muy verticalistas, con un montón de procesos de decisiones, o mismo las empresas que están muy enfocadas en los procedimientos. Ahora hay una tendencia realmente. Yo dicté muchos talleres de descripciones de puestos de distintas áreas como consultora, y te puedo asegurar que ahora los empleados están de alguna manera desdibujando las descripciones de puesto y están de alguna manera escribiendo sus propias descripciones de puestos. Entonces, hay como una tendencia a que la formalización que yo misma propicié hace unos años, que era necesaria, sí, que toda la estructura organizacional con sus descripciones de puestos, es necesario ahora que se flexibilice, pero para que las empresas sean un poco más ágiles y de alguna manera estén a tono con el mercado y no pierdan competencia de acuerdo a este mercado VUCA, BANI, muy volátil. Ya, fíjate, hablas de tres cosas bien interesantes. Hablas del tema de la escucha, luego te mueves ahí al tema de la data en cuanto a cómo tomar decisiones a partir de la información, y luego terminas hacia este cambio de empoderar al colaborador y que el colaborador empiece a tomar esas decisiones. Déjame, me detengo en el primero, en el de la escucha, que se me hace bien interesante. Tú lo que estás proponiendo, María José, es hacer un cambio, en vez de que sea la alta dirección quien haga el cascadeo de esas estrategias, es vamos a escuchar a los colaboradores. Y no es un tema menor, déjame te digo, paréntesis, yo estoy de acuerdo y coincido totalmente con lo que tú dices, pero, cierro paréntesis, no es un tema menor, porque definitivamente los últimos 80, 90 años hemos estado trabajando con el principio taylorista de que al trabajador, al empleado, simplemente debe de hacer lo que se le indica que se le haga. Por ahí, y me gusta hacer esta aclaración, se ha desdibujado como si el señor Taylor fuera muy malo y fuera el señor negrero, y la verdad es que no, porque él decía, tienes que tratar bien a tus empleados, tienes que pagarles muy bien para que se sientan seguros y contentos, pero ellos nada más deben de hacer lo que les ordenes desde la perspectiva de trabajo. Entonces, tenemos así trabajando los últimos años, los últimos 80, 90 años, y los líderes en las organizaciones dicen, nosotros somos quienes tenemos el conocimiento porque somos quienes conocemos la estrategia, ellos ahí abajo no lo van a poder tener. Y luego se empieza a escuchar este tema de escuchar precisamente a los colaboradores y dicen, bueno, vamos a poner encuestas, y se pone por ahí una encuesta o por allá se hace algún focus group, pero luego pues está bien la iniciativa como de arranque si quieres, pero ¿en qué queda eso? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo le dices que estás tomando trabajo desde ahí? Entonces, la pregunta puntual es, suena bien fácil y sencillo escuchar a los trabajadores, a los empleados, a los colaboradores,
¿Cómo le hacemos para realmente escucharlos y quitarnos ese sesgo de que la alta gerencia, la alta dirección es quien tiene ese conocimiento estratégico? ¿Cómo bajamos realmente a escuchar y a partir de ahí convertir en estrategia, María José? Bien, varias respuestas se me ocurren. En principio, una estrategia que sea totalmente teórica y sin sustento en el mercado y sin sustento en los empleados es muy difícil de implementar realmente, y ahora no se pueden hacer estrategias trianuales, ni se puede hacer estrategia por 10 días, un mes. Sí, bueno, más allá de la coyuntura actual, me parece que se pueden hacer encuestas, sí. Para mí, lo que he experimentado con mi experiencia es que lo que más moviliza a una organización, y viéndolo desde el área de talento, son los proyectos transversales de oportunidades de mejora. Sí, probablemente no es solo una escucha activa de los directores, sino dejar que los empleados empiecen a ver oportunidades de mejora y hacer intraemprendedurismo, si querés. Decime si un proyecto de intraemprendedurismo que tiene éxito no va a, de alguna manera, torcer una decisión teórica de un alto mando de un director y no va, de alguna manera, minar esa teoría, ¿sí?, que yo con mi conocimiento tengo definido cuál puede ser la estrategia de la organización. No sé si los directores tienen solamente de alguna manera, tienen la captura del mercado ellos solos. Para mí el mercado, aparte, ¿sabes qué pienso? Las fronteras organizacionales se están desdibujando. Ahora, de alguna manera, las audiencias externas de la organización ven lo que está pasando en la cultura organizacional, y los integrantes de una organización también están viendo la reputación de la imagen corporativa y la credibilidad de la empresa. Es como que ya las empresas que no tengan cierta transparencia en sus prácticas internas y también tengan prácticas que no son éticas, ¿sí?, en toda la cadena de valor, desde la elección de proveedores, desde las prácticas internas. Y después lo que veo también es que hay un gap gigante entre los comportamientos y los enunciados de un director. Si un director dice, bueno, vamos por este lado, pero después de alguna manera se comporta de otra manera, es decir, para mí un buen líder es el que da el buen ejemplo, si no es un jefe quizás jerárquicamente, pero no un líder. Entonces, para cerrarte la idea, de algún modo los empleados, yo le pago a los empleados no solo para que hagan lo que tengan que hacer, sino que para que ellos me agreguen valor al trabajo que yo intento sacar adelante. Si no, no es necesario ni pagarle, porque si yo le pago a alguien para que haga lo que quiera, lo que yo le digo, realmente qué propuesta de valor. Para mí, a un empleado se lo empodera, y de alguna manera el compromiso y de alguna manera el sentido de pertenencia, en vez de invertir en planes gigantes o enlatados de consultoras, prefiero de alguna manera hacerlos participar, porque el resto viene por añadidura. Recursos humanos, para mí, debe ser pionero en la gestión del cambio, ¿sí? Porque él es como el recurso más como área, las áreas de talentos tienen la responsabilidad de gestar el cambio, porque ellos representan el comportamiento que como la misión de la empresa precisa. Ya. Y sí. Dime. No, perdón, porque sigo y no, dale, pregúntame, dale, Rogelio, sí. Y entonces déjame conectar con este tema tú nos dices, bueno, escuchar tiene que ver con el empoderar, tiene mucho que ver con el pedirle que desarrolle más allá de su posición, las famosas experiencias críticas, etcétera. Y como segundo punto, nos mencionabas hace unos momentos el tema de aprender a tomar decisiones en base a la data existente. Hay por ahí un término que he estado escuchando últimamente, alfabetización digital.
que recursos humanos tiene mucho que hacer hacia toda la organización. Aquí platícanos un poco, María José, de estos retos, porque se oye nuevamente sencillo. Oye, pues vamos a enseñar a tomar data. Recursos humanos, a leer data. Recursos humanos le ha costado históricamente trabajo leer data, manejarse con información cuantitativa, y ahora tiene aparte que alfabetizar a toda la organización, y uno de los grandes gaps o brechas que estamos viendo el día de hoy, y que lo dice el Foro Económico Mundial y otras tantas organizaciones, es que está costando mucho trabajo capacitar a los empleados en las nuevas competencias digitales, en las nuevas competencias de trabajo que hay en el mercado. Entonces, para seguir hablando en la necesidad de alinear, o que recursos humanos alinee a la estrategia del negocio, tú nos dices, el primer tema es escucha, el segundo tema es aprender a leer esos datos y enseñar a la organización a leerlos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a generar ese trabajo, ese movimiento para que recursos humanos pueda ser este segundo elemento que tú nos platicas como parte de ese alinearse a la estrategia organizacional? Bien, para mí, recursos humanos en principio tiene que hacerlo él mismo. Todo el trabajo que le piden las otras áreas, si va a hacer un cambio de organización, tiene que traer a su cliente, ¿viste? El famoso concepto de design thinking, tiene que traer a los colaboradores de otras áreas, a sus clientes internos, para empezar a diseñar estrategias que tengan impacto. Si no, es como imposible. Y después he visto muchos comportamientos de recursos humanos que han sido totalmente discrecionales, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se ponen en una posición más reactiva que proactiva. Un director de un área le pide que haga un plan de formación para un empleado específico, entonces recursos humanos reactivamente se lo da. Entonces no tiene ni recursos humanos un plan estratégico, porque todos los movimientos que hace son a pedido de distintas áreas. Entonces tienen que parar la aceleración de lo cotidiano, de la realidad diaria, para decir, bueno, ¿cómo voy a planificar? Porque también que tienen que hacer un plan estratégico ellos. Yo voy a planificar la formación de todo el año en base a qué criterios, ¿sí? Porque tienen que ser criterios basados también en datos, ¿sí? Entonces, recursos humanos tienen que ponerse primero. Por eso te decía, RH como pionero. Si RH no lo hace como ejemplo, es muy difícil que lo implementen en otras áreas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primer paso, voy a lo práctico. He visto muchas empresas que no relevan las aspiraciones profesionales de cada empleado y arman planes de recorridos de formación sin saber aspiraciones. Entonces, hay en marketing trabajando una persona que está estudiando abogacía y yo preciso un abogado en recursos humanos, sin embargo, ni sé que esa persona está estudiando abogacía y no tengo inteligencia sobre los datos. Si yo no relevo aspiraciones, es muy difícil que yo pueda hacer enroques de puestos, que aparte a veces ni siquiera hay un compromiso de presupuesto ni nada, es hacerlo enroques de personas y mismo hay duplicaciones de tareas, solapamiento de tareas, y eso no hay nadie que lo vea, es como RH ciego. Entonces, tienen que empezar por RH. Primero, no tomando decisiones que sean subjetivas, sino basadas en la evidencia. Y la evidencia, lamentablemente, hay info cualitativa y cuanti. Ahora, sí, primero hay que medir para poder tomar decisiones con todos los datos sobre la mesa y tener decisiones que sean absolutamente objetivas, y ahí sí garantizamos lo que tiene que mínimamente garantizar un área de talento, que es la equidad interna y la competitividad externa de los otros empleados que son sus clientes internos. Ya. No sé si te respondí porque sí hablo mucho. No, me encanta este tema y cómo lo hemos venido conectando con esas tres grandes áreas que tú nos mencionabas al principio, que era el tema de la escucha, ahora el tema de la data estratégica, y finalmente tú dijiste un tercero que también lo has venido comentando en cada una de estas intervenciones, pero es
tan importante y tan relevante que quiero darle ahora sí que su espacio, su propio espacio en esta conversación, a este tema. Tú has venido diciendo, tenemos que seguir empoderando a los colaboradores. Entonces, me gustaría que nos ampliaras un poco más ese concepto, ese tema, empoderar al colaborador como parte de la necesidad de recursos humanos de alinearse a la estrategia de la organización, María José. Sí, y también me habías hecho una pregunta sobre las competencias de digitalización sobre las competencias. Lo omití, pero bueno, digo, uno empodera de alguna manera haciendo intervenciones que sean personalizadas, tanto como las audiencias en este momento, cualquier tipo de públicos que tenga una organización. Realmente hay una tendencia a la personalización, si no, por ahí grandes elefantes se ven de alguna manera amenazados por empresas muy chiquititas, emprendedoras, unicornios, que brindan servicios más personalizados. Bueno, adentro de las organizaciones tiene que pasar exactamente lo mismo. Yo incentivo a los empleados, sí, pero primero les pregunto qué quieren, ¿sí? A cada uno. Y bueno, tengo que dar servicios personalizados. Esto de incentivar y hacer planes de compensaciones por arriba, un ajuste arriba de la media del mercado, bueno, para mí, más allá de lo económico, acordate y vos lo sabés bien, ¿cuál es el dato que hace desertar a un empleado de una organización? Su jefe, ¿sí? Entonces, me parece que las competencias, primero está el factor del liderazgo. Hay que formar muy bien a los líderes, porque si no hay líderes que de alguna manera hagan participar a sus empleados en sus fortalezas y que aporten lo mejor y se distribuyen las tareas con el criterio del líder, pero no sabe bien quién de cada equipo sabe hacer mejor las cosas, bueno, es muy difícil. Entonces es aleatorio distribuir tareas por criterio subjetivo. Entonces debo conocer a mis colaboradores, debo retroalimentar esto del desempeño anual, ¿sí? Y que yo recién te di un feedback que después de un año me parece como que ha quedado en la historia. Entonces, primero con planes de formación que estén diseñados de una manera inteligente, ¿sí? Y no solo con criterios únicos, no con el criterio de cada uno de los directores. Recursos humanos siempre tiene que mediar entre los diferentes intereses de cada área, y hay algunos directores que por ahí tienen más poder, entonces yo como recursos humanos le doy más injerencia, pero bueno, no. En realidad, recursos humanos tienen que tener un criterio único para todos y con datos. Me parece que ahora es muy importante alentar las competencias de digitalización, como dijiste. No solo de digitalización, sino que también empoderarlos en las habilidades que yo promuevo como director de una empresa. Si yo, con mis ejemplos, soy una persona muy atada a los procedimientos, pero desde las acciones o diseño un plan de acción para hacer más ágil la organización, ahí hay un gap muy grande entre lo que yo como director quiero, que estoy muy atado a procedimientos y burocracia, ¿sí? Y por otro lado, intento hacer planes de agilidad. Pero bueno, ahí siempre va a haber un choque. Entonces, los empleados tienen que hacer visibles cuáles son las oportunidades de mejora y son los mejores portavoces. E incluso, yo siempre digo, son los mejores portavoces del malestar. Cuando hay brechas entre lo que se dice y lo que se hace, yo a quien más escucho son a los quejosos, porque ellos me están dando la clave a mí para ver dónde yo debo mejorar. No escucho, sí escucho obviamente, ¿no? Pero escucho en segundo lugar a los referentes, a los que de alguna manera se sienten contentos trabajando en la organización. Pero hay que escuchar a los que se quejan mucho. Sí, dime. No te escucho. María José, la verdad es que quiero agradecerte esta conversación. Ha sido una gran conversación y sobre todo me gusta la manera en la que con esta claridad fuiste conectando estos tres grandes conceptos del escuchar,
de la digitalización y competencias y del empoderamiento, el darle esa relevancia a los colaboradores que es parte de, y todo esto con el enfoque y esos ejemplos que nos dabas para alinear a recursos humanos a la estrategia de la organización. Antes de irnos, María José, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta conversación, o alguna reflexión final que quieras compartirnos para redondear este tema, María José? Sí, me gustaría contarte que por ahí lo que estoy viendo es que de alguna manera las empresas ahora tienen un desafío, ¿sí? Porque tienen que, con todo este tema de la inteligencia artificial, para mí llegó la era de la visión humanística y de la ética en las empresas. Sí. Entonces, aquellas empresas que no pongan en primer lugar a sus empleados, de alguna manera van a ser penalizadas por el mercado. Porque al ya de alguna manera tener dominio sobre la inteligencia artificial, si no se les da lugar a las personas, porque para mí es la era post-digital es igual a la era del ser humano en el centro, el mercado lo va a terminar penalizando. Me parece que debe haber democratización de la información, pero tiene que haber democracia también adentro, y como ya para mí las empresas empiezan a hacer de vidrio, todo lo que sucede adentro se ve afuera y todo lo que sucede afuera se ve adentro. Muchas empresas se quejan de la deserción que tienen, o la baja tasa de permanencia, y después invierten un montón de dinero en volver a seleccionar, volver a hacer la inducción y demás, pero no terminan de resolver el problema de base. Hay que ir a los orígenes de por qué suceden esas cosas. Y cada vez más van a ser juzgados desde afuera de la organización por sus prácticas, éticas o no. Esa creo que es mi reflexión final. Y no podría estar más de acuerdo contigo. Déjame, de hecho, te comparto, digo, quienes nos escuchan lo saben, que hace aproximadamente 3-4 meses más o menos, hicimos un segmento de 4 episodios donde estuvimos hablando exclusivamente de ética y de moral, y de la importancia primero a nivel social, pero para traerlo a nivel organizacional, y cómo definitivamente, y esto que tú dices es bien poderoso, con todo este tema de la inteligencia artificial, la data, la automatización, etcétera, lo relevante, porque también lo decías hace rato, es inteligencia artificial, no inteligencia humana, es cómo procesas y cómo tomas decisiones a partir de eso. Y el tema ético y el tema moral va a ser súper importante y relevante. Y sí, coincido en que va a marcar un antes y un después, y que va a ser un parteaguas en las organizaciones. Y me encantó eso que dijiste. De alguna manera el mercado se los va a penalizar a quienes no se suban a esta ola. Entonces, me encanta esta manera de cerrar esta conversación. María José, la verdad es que personalmente estoy muy contento de esta charla. Quiero agradecerte mucho el espacio que nos abriste, el conocimiento que nos compartiste. También muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por llegar hasta esta parte del episodio. Ayúdenos a compartir esta charla para seguir conectando con muchas más personas y seguir abriendo estos temas de conversación. María José, te mando un muy fuerte abrazo hasta Argentina y te agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes también. Abrazo a México. Bueno, y a toda Latinoamérica, el Caribe, todos, pues somos todos hermanos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. De verdad. Que estén bien. Bye.